licenciado en comunicación. Ha efectuado coberturas en más de 100 países, habiendo residido en 8: Japón, España, Grecia, Alemania, China, Sudáfrica, Gran Bretaña y Brasil. Durante su carrera, que incluye 6 Copas del Mundo y 6 Juegos Olímpicos, ha podido entrevistar a las mayores glorias del deporte, aunque también a 8 premios Nobel de la Paz, escritores, músicos y numerosos jefes de Estado. Su primer libro, Latitudes, Crónica, Viaje y Valor, se convirtió en bestseller y como tal fue reeditado en 2016 por Penguin Random House. En 2018 publicó su primera novela, Aquí, Poria, bajo el sello de Editorial Grijalbo. En 2019 fue impreso 100 Genios del Valor, que pronto encabezó las listas de ventas del país. En 2020 publicó 100 Dioses del Olimpo, al que posteriormente añadió 20 pelotazos de esperanza en tiempos de crisis, escrito en plena cuarentena. En 2022 publicó Genios de Qatar y en 2024 publicó 100 Glorias de México, capaz de efectuar entrevistas en 13 idiomas. Colabora tanto con Claro Sports como con Fox Sports, donde sus contenidos son también emitidos por National Geographic. Demos la bienvenida a Alberto Lati. Buenos días. Qué gusto verlos. Normalmente en una conferencia uno tiene que empezar por saludar, pero cuando es con médicos hay que empezar por agradecer. Creo que los buenos hábitos no deben de perderse y la pandemia de la cual estamos a punto de cumplir 5 años, qué increíble, ¿no? 5 años. Pues nos dio a todos un mazazo como para entender las prioridades. Me acuerdo que un amigo que es un gran futbolista me decía, yo solo pateo pelotas. Y yo lo aplico, yo solo cuento historias. Pero al mismo tiempo, ustedes como médicos y el gran esfuerzo de este Medical Board, enhorabuena por estos 10 años. Ustedes saben perfectamente la necesidad de una palabra que no nos preguntaron si nos gusta: adaptarse. Es muy curioso porque uno podría en muchos momentos pensar, es que yo quisiera que esto, es que yo quisiera que el otro. Pues no es lo que quisiéramos. No existe la vida como traje a la medida. No existe la vida como menú a la carta. Es lo que hay y si te gusta. Y si no te gusta y no te adaptas, puedes proceder como buen dinosaurio a extinguirte, a congelarte en era glacial y a lo que sigue. No tenemos mayor opción. Esta charla la empiezo justamente con una frase que va ligada a lo que recién les decía, al episodio del que estamos por cumplir 5 años, y en el que no diría yo que se revaloró porque siempre se ha valorado, pero nos acordamos de lo importante. En medio de un momento en el que seguramente ustedes estaban bombardeados por mensajes, por histeria, si podía haber un Hashimoto para los niños, si digo una sandez vinculada a pediatría, perdónenme por favor. Es increíble, ¿no? Como cuando tienes hijos pequeños, crees que puedes hablar de pediatría, como el que tiene una mascota dice, no, pues yo sé de veterinaria, no lo sabes. Y seguramente les pasa con sus pacientes, ¿no? Sucede muchísimo. Que porque tienen un hijo les pueden explicar a ustedes lo que se hace, o porque Google dijo, es increíble que ya incluyeron en el diccionario de Oxford una palabra larguísima para el que está buscando en internet lo que tiene para confirmar que se va a morir. Sí, porque normalmente no buscamos para confirmar que estamos bien, ¿no? Nada de no tienes ningún problema. Pero es parte de lo que a ustedes les toca adaptarse. Una circunstancia que se va a multiplicar con la inteligencia artificial. Quiero partir de la premisa de que la inteligencia artificial tenga un impacto muy positivo para poder atender más y mejor. Pero ustedes dirán, ¿y yo qué? Y mi instinto, ese instinto que ustedes tienen, no se puede poner en palabras. Tantas veces le he preguntado a un médico, ¿pero por qué? Lo sentí, lo olí, lo vislumbré, tuve una visión, como sea.
Y en ese momento de la pandemia me llegó este libro. Yo suelo repetir que los libros muchas veces te persiguen. Tengo un amigo que me dice que no es cierto, pero pues, para que te persiga hace falta leer, estarán de acuerdo, ¿no? Si no lees está muy complicado que te persigan. Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos, la edad de la sabiduría y también de la locura del gran escritor inglés Charles Dickens. ¿Por qué en la pandemia me abrió los ojos de una manera diferente esta frase? Porque pude entender que pese al luto, pese a la tragedia, pese al dolor, al desafío, la incertidumbre, el desempleo, pese a todo eso, el mejor instante puede verse como el peor, o viceversa. Y a esto también me lleva la suerte que tengo de comunicarme en muchos idiomas. Sí, me lo preguntan a menudo, si hablo todos, me doy a entender en 13 idiomas, dejando clarísimo una cosa: el políglota que te diga que habla bien todos los idiomas es un impostor. La realidad es que te acomodas para más o menos irte comunicando. De repente es muscular esto, hablo un poco en ruso, me contesta la otra persona una oración de 8 minutos y entiendo poco, porque lo tengo poco fresco en este momento, desde el Mundial de Rusia hace 7 años. Pero a lo que iba con las frases de idiomas es a que en mandarín, el mismo pictograma, la misma letra que se puede utilizar para decir oportunidad, puede leerse como debilidad, el mejor de los tiempos o el peor, la sabiduría o la locura. ¿Cómo vamos a enfrentar cada reto? ¿Como el punto en el que somos vulnerables o como el punto en el que tenemos una ocasión? No en vano ahora se utiliza cuando tienes un error del demonio, decir, hay un área de oportunidad. Hombre, si lo utilizas esa área de oportunidad para crecer, para mejorar, sí lo es. Si te quedas ahí trabado diciendo, es que llevamos con esa área de oportunidad 20 años, ya es debilidad. Pero depende cómo lo leamos para saber esa era qué va a ser. Y que tenemos que aspirar a lo máximo. Me encantan las historias olímpicas, pero me parece un poco injusto que una de las menos conocidas es la de esta chica, Rebeca Romero. Estoy convencido que incluso los que les gusta el deporte habrán escuchado poco su nombre, y yo la pongo a la par de Phelps o de Bolt o del que me digan. Apellido del Papa español, compitiendo por la Gran Bretaña. Ella va a los Olímpicos de Atenas 2004 remando, gana plata, hace cálculos terminando los Olímpicos y dice, por mucho que me esfuerce, mis tiempos no van a dar para el oro, son curvas de rendimiento. No es como un deporte de conjunto que dices, en una de esas, si el poste, si rebota, si el árbitro, si falla. En estas competencias es muy preciso el tiempo que das y el que puedes dar. A manera que Rebeca Romero dice, yo no soy de plata, yo soy de oro y voy a ganar un oro. Y para ganar el oro tendré que cambiar de deporte. En la Gran Bretaña le quitan la beca, dicen, yo te pagaba para hacer lo que sabes, ¿cómo que te cambias de deporte a medio ciclo olímpico? No importa, se acaba sus ahorros, la dejan los patrocinadores, se renta un departamentito enfrente del velódromo de Manchester y se mete a ciclismo, con la gente burlándose de ella porque le dicen, a ver, si vas a los Olímpicos de Beijing, vas a competir contra gente que lleva desde pequeñitos pedaleando. Tú de pequeñita remabas, no importa. Evidentemente, pedaleando consigue la medalla de oro. Me parece que en esta vivencia podemos ver el camino a la excelencia, pero un camino que no solamente es perseverancia de por medio, porque ella fue muy perseverante remando, es un camino que se da apegado a la adaptación. Nunca mejor dicho, si Mahoma no va a la montaña o la montaña va a Mahoma, si remando no se llega al oro, pues pedaleando se llegará. Adaptación. Pero para eso hace falta algo muy importante, y a mí ese meme me genera fascinación. Es obvio en cuál de las dos filas la gente está dispuesta a formarse, ¿no? Hambre de triunfo, hambre de hacer lo que es requerido, lo que es necesitado para ganar. Pues yo puesto a elegir, la verdad es que en este hotel estoy muy a gusto, pido una cerveza, pido una margarita, me quedo con mi libro en la playa
y me voy directo a la fila, aunque haya que esperar un poco. Y dices, hombre, pues esperé, pero qué bien se está ahí. ¿Quién está dispuesto a formarse en la otra fila? Vean hacia atrás sus trayectorias. Ustedes se formaron ahí. No estarían sentados acá. Ustedes se formaron ahí. Pero hay un problema, que esa fila no puede ser temporal. No puedes decir, bueno, sí, cuando yo tenía 22 años, allá estuve formadito y yo hice lo que era requerido. Es algo constante. Y a veces frustra, porque dices, hombre, ustedes, ¿cuántas actualizaciones, cuántos congresos, cuántos cursos? Un tiempo en el que se planteaba qué tal antibiótico, qué tal sustancia activa, qué tal situación. Y un tiempo en el que todo lo que te habíamos dicho al respecto, ya no. Oye, pero ¿cómo que ya no? Pues es que ya descubrimos que esto y el otro y el otro. Así que esto es permanente. No nos podemos salir de esa fila. Y para estar en esa fila, regreso a la palabra con la que empezamos. Adaptarnos. Y me puedo imaginar a ustedes recibiendo mensajes de las mamás que piensan que son sus esclavos. Sí, me lo puedo imaginar. Yo tengo 3 hijos. Yo también he esclavizado pediatras. Es que le subió la fiebre. Y tú ya, ¿a quién? Y pues también seamos sinceros. Con ustedes hay oficio, hay compromiso, hay amor al arte, pero viven de esto. Pues ya te contesté 80 mensajes y ¿cuándo vienes a pagar consulta? O creo que el colmo, ¿no? Llegar a una fiesta y en el momento cumbre, oye, tengo un dolor acá. Sóbate, o sea, ¿yo qué hago? Sí, se identificaron todos. La adaptación en estas filas. Doy ejemplos deportivos. Hugo Sánchez, el mejor goleador de Europa en una temporada, 38 goles. Todos a un toque, para un delantero que no era especialmente técnico, era acrobático. ¿Por qué lo aprendió a hacer un toque? Porque si no, dado el biotipo, su estatura, lo arrollaban y lo rompían. La única manera de que no te peguen, no tener la pelota en los pies. Ejemplos, Arnulfo Castorena, la cuento en mi libro 100 Glorias de México, pero es una historia que a mí me impresiona. Y aparte contada por él es más genial porque nace, la madre muere en el parto, su padre abandona, lo cría la abuela, cuando va sentándose muere la abuela, va a dar un convento, le dan una prótesis, cuando le dejan quedar la prótesis, regresa con la tía muere, en la familia hay un ambiente de drogas, de delincuencia, se resiste a eso, limpia parabrisas, limpia vidrios en las calles, para juntar dinero para una nueva prótesis, compra un patín de llama, descubre la natación, no puede entrar a nadar, y en Guadalajara empieza a nadar o sigue nadando en fuentes en las calles. Cuando lo detectan y se va a ir a su primer mundial en el 99 en Nueva Zelanda, preguntan, ¿a qué hora sale el autobús de Guadalajara a Nueva Zelanda? No es el autobús. Y en Nueva Zelanda gana plata. Y como Rebeca Romero, dicen, yo oro. Y desde el 2000 viene ganando oro cada 4 años. Se van a identificar mucho con la de abajo, que es en blanco y negro. No me refiero a la edad, porque los veo mucho más jóvenes que blanco y negro. Se van a identificar porque pues, tiene una base médica. El gran Didi tuvo un problema de rodilla. Cuando termina de rehabilitarse y libra la amputación, estamos hablando de la medicina deportiva de los años 50, libra la amputación que parecía segura, cada que le pega la pelota, le duele. Como él no puede cambiar su dolor, decide cambiar cómo pegarle la pelota. Inventa la folia seca, la hoja seca, que es un tiro que practica mucho Cristiano Ronaldo, que practicaba David Beckham, que el balón de pronto cae con un efecto como una hoja otoñalmente en un árbol. Adaptación. O Yelena Isinbayeva, la pertiguista. La mayoría de nosotros, o de los niños que van con ustedes cuando los miden, se emocionan cuando ganan estatura, ¿no? Cuando ganan centímetros. Ella no. Porque ella quería ser gimnasta y bien se sabe el biotipo perseguido para gimnasia es una estatura elevada. ¿Qué decide hacer Isinbayeva? Cuando la dan de baja por crecer demasiado, descubre el salto con garrocha. Y ella me explicaba en una entrevista, siguió siendo gimnasia pero en el aire. Hay cosas que no controlamos. Ocupémonos de las que sí.
sobre todo con una frase que para mí es básica. Es muy cómodo ser un por culpa de. Por culpa de que me lesioné la rodilla, ya no le pude pegar a la pelota. Por culpa de que mi estatura era más bajita, me lesionaron. Por culpa de que crecí demasiado, ya no pude hacer gimnasia. Por culpa de que mis tiempos me permitían esto en canotaje, me quedé en plata. Por culpa de. Y si mejor decimos a pesar de. A pesar de que me lesioné la rodilla, metí muchos goles pegándole al balón. A pesar de mi estatura, a pesar del tipo de cambio, y me voy a pesar con un punto, valga la redundancia, muy pesaroso, a pesar del desabasto de medicinas, a pesar de la pandemia, a pesar de la falta de condiciones idóneas para practicar la medicina, a pesar de que todos mis pacientes ya están refugiados en Google, a pesar de. ¿Qué diferencia, no? Decir por culpa de o a pesar de. Y es muy chistoso cómo somos los humanos, porque yo mismo, que tengo esto como base pues, de mi filosofía de vida, y lo planteo en estas conferencias porque creo en eso, me descubro casi diario con la tentación de convertirme en un por culpa de. Es cómodo, sí está sabroso. En el por culpa de, te regresas a la playa con tu margarita. Ya luego no sé cómo la pagas. Sí, está más cómodo. A pesar de. Hay tantas razones que pudieron impedir que ustedes llegaran al nivel al que han llegado, que Medical Board llegara a donde ha llegado. Sin embargo, ahí está. Porque han logrado ser a pesar de, pero porque es un trabajo permanente. Y en esta foto aparezco con Zinedine Zidane. Yo jugaba muy mal fútbol. De hecho, si me dedico a comentarlo, es porque desde que tenía 6 años tenía la autocrítica suficiente para decir, no va por ahí. Si me tiran un balón, se los devuelvo el balón llorando por mi maltrato. Y yo a los 6 años decía, yo voy a ser comentarista deportivo. Yo lo tenía clarísimo. Nunca me imaginé que terminaría jugando con Zinedine Zidane. Sucedió en 2010. La historia con Zidane se remite al año 2000. La primera vez que viajé, sí tuve pelo, ya muchos se sorprendieron con la foto. Pero ¿ustedes qué piensan? ¿Que los bebitos que reciben recién nacidos se quedan pelones para siempre? No, tenemos algunos pelos de 10 años y ya luego a lo que sigue, ¿no? Bueno. Esta foto es del 2000, yo tenía 21 años, 22 años, 21 años. En esta Eurocopa, que fue mi primera experiencia importante en Países Bajos y Bélgica, de hecho la foto es en Ámsterdam, yo tenía claro que si no lo hacía bien, mi camino en los medios de comunicación no iba a ser, porque las oportunidades son muy pocas y los que tenemos el privilegio de llegar, tardamos mucho en soltar, hay pocas sillas. Y en ese contexto me mandan a la Eurocopa, para colmo sin acreditación, lo que es adaptarse pero a golpes. Nos metíamos a las salas de entrevistas, mi camarógrafo y yo, con una estrategia: mentarnos la madre. Será, pues, cuando dije una estrategia pensaron en. Íbamos diciendo, pues vas y tú, y pues la tuya, y pues la vinagre, y lo que sea. Y cuando llegábamos, los voluntarios decían, no, que pase, igual traen cámara. Pues no teníamos acreditación. Y sin acreditación nos metemos al partido entre Francia y Portugal, semifinal, en Bruselas. Terminando el juego, la zona mixta, donde se encuentran los periodistas con los futbolistas, es una especie de laberinto, pero hay una barrera abajo. Esa barrera lleva un lado al autobús, ya se van los jugadores a su hotel, y lleva al otro lado al centro de prensa, ya se separan. Pero en la televisión no se ve. Y hay un orden. Y yo, limosnero y con garrote, no solo no tenía acreditación, sino que dije, yo prefiero agarrar una buena posición que disfrutar del segundo tiempo bien sentadito en el estadio. Y ahí estuve en la sala de prensa. La primera posición la tenía la BBC de la Gran Bretaña.
Y cuando sale Zidane, excuse me, Zinedine. Entonces dice, no English. La segunda posición, la televisión de España, me parece que Antena 3. Zinedine, no, tampoco español. Todavía no jugaba en el Real Madrid. Jugaba en Italia, él habla francés porque es francés. Le tocaba la televisora china. Ya ni le intentaron decir nada, solo lo grabaron. No, pues ya visto lo visto, ¿para qué? Y yo tenía que haber hecho con esta carita de niño, yo tenía que haber hecho lo mismo. Grabarlo. Yo no hablaba idiomas, mucha gente piensa que yo me crié en un hogar de diplomáticos en el que saltábamos del noruego al coreano al vietnamita. Para nada. Y cuando se va a acercar Zidane, tengo que improvisar y fingir que hablo francés o italiano, pero me tiene que hablar. Puestos a fingir que hablan francés o italiano, ¿qué decidirían? Italiano dijo la mayoría, yo pensé así, por aquí escuché francés. Y ahorita que hablo los dos, como sea, pero en ese momento fingí que italiano. ¿Ma qué le pareció la partita? Si no, no está tan italiano, ¿verdad? Y Zidane me empieza a contestar. En el segundo veo y siento a los medios de comunicación de todo el mundo encima de mi espalda. Las grabadoras, los cables, todo el enredo. Termina de responder y todos se abalanzan a preguntar. Y Zidane dice, pues estoy hablando con él. Y yo dije, híjole. Más se encuentra en su mejor momento. Me contesta. ¿Y saben qué me dijo? Yo menos. La realidad es que, y ustedes me van a entender perfecto porque ustedes juegan a la empatía y al diálogo permanentemente. No les queda de otra. Yo creo que si ustedes llegan en la noche a contar con cuánta gente hablaron en el día, se espantan. Es parte de la naturaleza de su chamba. No es lo mismo hacer una entrevista que hacer una encuesta. Encuesta no importa que entiendas lo que te están diciendo o que lo escuches. Llena esta hoja, por favor. Tos o moco. Ah. Pollo, pasta. Ah. Muy bien. Entrevista tienes que escuchar lo que te dicen, como ustedes todo el tiempo están acostumbrados a dividir su cabeza en dos. Por un lado están razonando con los síntomas y el cuadro que están viendo. Por el otro lado, siguen escuchando lo que les están diciendo. No puedes clavarte en tu razonamiento y olvidarte de lo que te dicen, porque pues no jala. Yo con Zidane no hice una entrevista, hice una encuesta porque no lo entendí. Tercera pregunta, y se va. Se deshace esa especie de fútbol de fútbol americano, ya saben que van levantando a todos a ver qué aparece. Y siento a mis 21 años cómo se me acerca el corresponsal de la BBC. Great with the languages. Pues no, si supieras. La organización del torneo. ¿Qué te dijo para ponerlo en la página? Empezaba internet, 2000. No, que el partido fue muy complicado. Siempre contestan lo mismo, ¿están de acuerdo? La Federación Francesa de Fútbol, oye, Zinedine y tú tienen relación, hombre, de niños en Marsella. Hubo dos opciones ese día. Y no sé por qué, pero siempre lo voy a agradecer y a eso le debo mi trayectoria. Yo tomé la segunda. Con 21 años era posible decir, soy el mejor. Tuve la entrevista, me están escribiendo de México, que van recibiendo las señales de todo el mundo, F, Reuters, AP, con la entrevista que yo le hice a Zidane, solo yo, cuando llegó a la final de la Eurocopa. Yo tomé la segunda. Cuando me abraza mi camarógrafo, me dice, chamaco, yo invito a las chelas hoy. Le dije, yo no puedo estar contento. Toda mi vida quise ser comentarista deportivo. Cuando al fin llegó el momento de tener frente a mí, queriéndome contestar solo a mí, al mejor futbolista del mundo en este momento, le pregunto las sandeces que más o menos riman con tonos italianos. Yo no quise ser comentarista para esto. Esta no era la meta. Salí del apuro y me quedo pensando,
si quiero competir con todos estos periodistas que parto de la idea de que si la televisión francesa, y si la televisión brasileña, y si la televisión sudafricana, y si la televisión canadiense mandaron a su reportero a un evento tan importante, como después me pasarían olímpicos y mundiales, es que yo no compito con la otra televisora en México. En aquellos tiempos yo estaba en Televisa, estaba Televisión Azteca. Yo compito contra el mundo. Y si les quiero ganar, ya vi el camino, porque yo no sé idiomas, pero ellos menos. ¿Cuántas veces no me he encontrado yo con que soy el que tiene la posibilidad de hacer todas las preguntas? Porque mis colegas no hablan idiomas, no tengo nada contra ellos, no soy mejor que ellos. Tengo una herramienta diferente. No la compré. Como ustedes, la estudié. Y dolió. Pero en este caso, todo tiene que basarse en reconocer. Corregir cuando algo sale mal, no nos engañemos, no tiene mérito, es subsistencia. No, bueno, corregir porque pues ya vi que muchos niños se me estaban complicando, y por qué esta situación, y por qué este tratamiento, y por qué esta fórmula. Que por cierto, las fórmulas de este grupo me salvaron con mi hija que tenía problemas de reflujo tremendos. Corregir cuando algo va mal es subsistencia, no mérito. Corregir cuando algo va bien, eso sí es mérito. Que cuando algo va bien, pensamos que no hace falta, pensamos que todo está como tendría que estar. Y yo sin darme cuenta ahí corregí, cuando todo había salido no bien. Quizá había sido hasta ese momento el día más importante en mi carrera. Terminé ese viaje, tomé clases de francés, en el aeropuerto me compré un diccionario que lo guardo con cariño, italiano-español, así chiquito, y los libros en italiano que encontré, yo estaba traumado con el italiano. Uno era de autoayuda, malísimo, porque si te ves al espejo verás a un triunfador. Pero bueno, yo veo al espejo y veo un pelón, ¿no? No veo. Pero así aprendí a hablar italiano, a comunicarme en italiano. Años después me reencontré con el propio Zidane, porque trabajábamos juntos en Televisa en el Mundial 2010. Y desde que llegó, como yo me he vivido en España después, y lo entrevisté muchas veces, siendo muy reservado e introvertido, conmigo estaba muy cómodo. Un día me dijo: Lati, vamos a jugar fútbol con unos niños de una fundación. Que Zidane te invita a jugar fútbol, es como si Dalí te dice: vente a pintar. Fuimos a jugar fútbol, también está Figo en la foto, también estuvo en el partido. Y terminando me ve Zidane hablando con los niños en Zulu, el idioma sudafricano que aprendí durante esa estancia, en 2009-2010, que viví en Johannesburgo. ¿Por qué hablas eso? Por tu culpa. Aquí me hubiera aplicado el a pesar, ¿verdad? Por culpa de que no me dio esa entrevista. Y a pesar de todo, depende cómo veamos y depende cómo decidamos corregir. Pero hay un tema que nosotros mismos nos ponemos muchas resistencias. Es bien fácil decir: yo ya voy a aprender idiomas, yo ya voy a ir al gimnasio diario, yo ya voy a cambiar mi rutina, yo ya voy a dejar alimentos altos en colesterol, y el ejemplo que ustedes quieran. La realidad es que muchas veces traicionamos lo que decimos, porque después de que el francés y el italiano, viene mi estancia en Japón, me mandan a vivir para el Mundial 2002, y en ese caso, ¿qué es lo que sucede? Que yo decido no hablar japonés. ¿Para qué? ¿A quién le sirve hablar japonés? Válgame. Y por culpa de ese tiempo, cuando regresé a Japón años después, me costó más trabajo. Porque además, si en algo yo les confieso que siento deterioro en mis capacidades, tengo 46 años. Es que en mis 20s yo aprendí idiomas corriendo, y ahorita me hace falta meterle mucho más, Yo lo veo como algo muscular, quizá también con los años los músculos que van disminuyendo, como lo quieran poner ustedes. Yo lo veo en ese sentido. Yo estaba seguro que Japón se tenía que adaptar a mí. Y Japón estaba preocupadísimo seguramente. Piensen cuántas veces ustedes han estado seguros
de que la problemática, la circunstancia, se tiene que adaptar. Y la verdad es que no se va a adaptar. O cambiamos cómo la afrontamos, o cambiamos cómo enfocamos la cabeza, o cambiamos el marco de acción, o no va a funcionar. Y no hace falta irse a Japón. En todo momento podemos sentir ese problema de me tengo que adaptar yo. Con Japón lo tienes muy extremo. Y en este camino de adaptarse hay amenazas constantemente. Con ustedes no hace falta explicar mucho que lo que Usain Bolt tenía era escoliosis. Normalmente en las conferencias tengo que explicar. Además, seguramente muy mal, pues la condición que tenía en la columna. En Atenas 2004, muy jovencito, abandona lesionado. Todos los médicos deportivos le dijeron: te vas a tener que retirar porque el impacto de la velocidad es muy fuerte con una columna vertebral como la tuya. Todos menos uno, y tenía que ser alemán. Un médico alemán le dijo: sí hay una forma, pero vas a tener que trabajar la musculatura de tu espalda y de tu abdomen como nadie. Y por eso el biotipo de Bolt es muy diferente al del común de los velocistas. Por eso el desarrollo de cuerpo que tiene, la estatura de basquetbolista. Y me contaba Bolt, que aparte tuve la suerte de entrevistarlo muchas veces y también de tener muchos diálogos con él fuera de cámara, fuera de micrófono. Me contaba eso, que él, a la par de todo su trabajo, que era el que tenían los demás velocistas, tenía que trabajar muchísimo más la musculatura. Le voy a otro ejemplo: Nuria Diosdado, la sirena mexicana recientemente retirada de ballet acuático, nado sincronizado, no tenía elasticidad. Ustedes me van a decir, nado sincronizado sin elasticidad. Ella tenía que trabajar adicional para desarrollar esa elasticidad, y a veces con su madre sentada en una rodilla o sobre la cadera, para que los músculos se dieran, para quitar esa rigidez. En esa amenaza es donde tenemos que fortalecernos, no debilitarnos. Y la amenaza llega muchas veces a manera de un no. Y hay de nos a nos. Cuando hay que salvar a un niño o a un paciente, no es opción lo que yo pongo acá, el no al límite. Ustedes lo llevan. Por todavía lo llevan. Cuando viví en Alemania para el Mundial 2006, yo decidí entrevistar a los personajes alemanes más importantes, aunque no tuvieran que ver con el fútbol, que era un mundial de fútbol. Y entrevisté a la banda Scorpions. La canción Wind of Change para muchos es el soundtrack oficial de la caída del muro de Berlín. Los que sean rockeros lo conocerán. Angela Merkel, que era candidata a canciller, la entrevisté, luego ganaría las elecciones y le ganaría a Gerhard Schröder esa posición. Boris Becker, el tenista. Pero me faltaba el mejor piloto, Michael Schumacher. Michael Schumacher, que desde hace 11 años ha estado en una situación muy complicada por un accidente de nieve. ¿Y por qué no podía entrevistar a Schumacher? Porque no da entrevistas. No daba entrevistas. Conseguí el mail de su equipo, mandé mi petición. Es que yo quisiera entrevistar a Michael Schumacher. Muchas gracias, el señor Schumacher no da entrevistas. Yo, que soy bien entrón, es que de verdad quisiera entrevistarlo. Gracias, pero es que de verdad no da entrevistas. Es que si vieran ustedes mi interés, es que si viera su interés, que no da entrevistas. Por esos tiempos, cuando digo yo que los libros a veces te persiguen, en un libro me cayó una frase que algunos atribuyen a Einstein y otros a Mark Twain, y que estoy seguro que han escuchado. Locura es esperar resultados distintos haciendo lo mismo. Como yo vivía solo y me cocinaba, mal pero me cocinaba, yo le entendía así esta frase: si hoy me preparo mi pasta y la pasta no se termina de hacer bien, ¿por qué mañana en la misma olla, con la misma cantidad de agua, con la misma temperatura, sí se va a hacer? Y los humanos somos expertos en decir: ahora sí va a salir, ahora sí. ¿Pero por qué va a salir? No, vas a ver que ahora sí sale. No, no sale. Es de locos. Pero estamos bien locos. Empecé a mandar mi solicitud con argumentos diferentes. Dije, con el argumento de yo quiero no sirve. Hasta que el argumento no fue ninguna belleza. Mi audiencia latinoamericana idolatra al señor Schumacher y no conoce su voz. Tampoco es ninguna maravilla, no nos engañemos. Sea por eso o sea por fastidio, me dicen,
te damos la entrevista. Te atenderé en el circuito de Montmeló en Barcelona, pero, sí, siempre hay un pero, es increíble, es la diferencia con las películas. Pero, tú tienes que tramitar el acceso a la zona de los pilotos, a los pits. Yo dije, es lo de menos, con un problema, que era Semana Santa, que los derechos de la Fórmula 1 eran de mi hoy casa Fox Sports y no de mi entonces casa Televisa, y que no había manera de entrar. Llegué a Barcelona, intenté por muchas vías y no me acercaba a la zona de pilotos y faltaban unas horas para la entrevista. Por otra vía, imposible. De repente pensé, vamos a tratar de separar los ingredientes de la ensalada porque todo junto ya se hizo una bilis que no da. ¿Qué es lo más complicado de entrevistar a Schumacher? Tener la entrevista, no da entrevistas. Ok. Lo segundo más complicado, meter la cámara. En esos tiempos, no hacías una entrevista con un celular. Hoy sí, yo con mi celular entrevisté a Capranos de Franz Ferdinand, que me lo encontré en Rusia, en Moscú, de la banda Franz Ferdinand, y he entrevistado a grandes personajes porque pues es lo que tengo a mano, y lo importante es la entrevista, y el audio y el video te sacan de apuros para televisión. En el año 2006, ya sé que suena paleolítico, no. Tenías que meter una cámara enorme. Solución, sin meter la cámara, que la cámara ya esté adentro. Busqué un camarógrafo que estuviera adentro, lo localicé. Hola, mucho gusto, Alberto, soy de México. Es que estoy en Barcelona. Ah, yo también. Sí, hombre. No te estoy marcando para platicar. Tengo una entrevista con Michael Schumacher. Un Muglich en alemán es imposible. El señor Schumacher no da entrevistas. Sí tengo la entrevista, seguro es la conferencia de prensa. Yo te la grabo y te paso el cassette. ¿Qué tal el cassette? Todavía no digital, el WeTransfer, el archivo, el link, el cassette. Yo te paso el cassette. Esa entrevista, Sabine, la representante de Schum, me la dio. No lo creo, pero dame un segundo. Me marca de vuelta. Yo grabo la entrevista. Oye, vamos a ver tus honorarios. No, ¿qué honorarios? Yo nunca he pensado que iba a entrevistarlo. Llevo 10 años viajando con él y nunca ni me dejan acercarme. Sabine, ya resolví esto y esto. ¿Cómo puedo entrar yo? Y Sabine me hizo una propuesta que me sigue dando risa. Alberto, ¿estarías dispuesto a entrar al circuito de Montmeló disfrazado de mecánico de Ferrari? Y así entré. Cuando iba entrando todavía dije, a ver si los del entrada no me piden una prueba. No, oiga señor, mídale el aceite al coche, a ver si es mecánico. Soy un desastre. Mi señora tiene que hacer todo, hasta acá, los focos. Soy un desastre. Y entrevisté a Schumacher. Y se hizo tal relación que a los 2 meses le escribí a Sabine y le dije, Sabine, me gustaría volver a entrevistar a Michael. Claro, ¿cuándo vienes? ¿Por qué? ¿Qué le gustó? No lo sé. Regresé y lo entrevisté en Jerez. Curiosamente las dos fueron en España. Y cuando me saluda me dice, ¡Hey, Mr. México! Herr Schumacher, ¿cómo se acuerda de mí? Es que yo no doy entrevistas. Vamos a ser sinceros. Aquel que dice yo no acepto un no, la pasa muy mal y vive frustrado. El no es parte de la vida. No nos hagamos, pero hay de nos a nos. 4 años después, con Nelson Mandela viviendo yo en Sudáfrica, más lejos no pude llegar para buscarla. A su nieta, a su hijo, a su abogada, a su secretaria. Y cuando un momento su nieto Mantla, le dije, Mantla, te dejo esta cámara. Cuando veas a Nelson Mandela de buen humor, de 88 años, grábalo, ya no es entrevista, que le mande un mensaje a la afición mexicana que viene al mundial. Y me dijo, Alberto, mi abuelo dedicó toda su vida a lo público, pasó en la cárcel más de 30 años, sacrificó todo. Y si en este momento de su vejez lo quiere dedicar a lo privado, ¿quién soy yo para quitárselo? Quité la cámara y le dije, no te vuelvo a insistir, disculpa. Llegué al límite, no hay más. Te duermes muy diferente con uno o con el otro. Alguna vez mi hijo, el
mediano, que es muy de regatear, viene una conferencia y en la noche, ya vete a dormir, es que quiero llevar mi no al límite. No, que no al límite. Solamente un dulce, pero es que el no, tampoco. Pero el ejercicio es bueno, hay que tratar de llevar siempre el no al límite, en donde nos vamos a conformar. Y eso nos lleva a desarrollar, para mí, la ventaja competitiva. Cuando la gente dice, yo tengo que desarrollar igualdad de condiciones, ¿por qué igualdad? Si estudiando, esforzándome, trabajando, yo puedo llegar con mejores condiciones, ¿por qué no? Tengan mejores condiciones que nadie, vayan más cargados, vayan más armados que nadie, no solamente con el diagnóstico, no solamente con el conocimiento del ámbito médico, en todo sentido, porque ustedes además abarcan muchísimos rubros. Me preguntaba la gente, pasada la inauguración de París, es que te sabías datos hasta de Tonga, Samoa, Congo. Yo ya sabía que iban a desfilar. No es sorpresa que desfilan todos. Mal si no me hubiera preparado para que desfile cada cual, que para colmo en el desfile de las Naciones de Olímpicos, tú nunca sabes si van a enfocar al país 8 segundos o 2 minutos, o muy rápido y con un chorro de agua enfrente como México, ¿no? Nos pasó en París, que muchos se quejaron de que ni la delegación mexicana se alcanzó a ver. Decían que la venganza por la batalla, por lo de Puebla en la guerra de los pasteles. La realidad es que yo tengo que utilizar todo en mi preparación para generar un marco de ventaja competitiva, llegar mejor armado que nadie. Lo he vivido ya en 6 Juegos Olímpicos. Sería el colmo que no utilices experiencia para llegar bien armado. Yo creo mucho en cómo utilizas tu energía. Improvisar consume energía. Por eso trato de improvisar lo menos posible, convencido de que en una ceremonia de inauguración, que es una transmisión que además Claro Sports me da el privilegio, el honor de que yo la hago solo, en esas 4 horas y media hablo solo. Habrá muchos momentos imprevistos y que demandan de lo espontáneo y de la improvisación. En esos momentos, tener fresca mi capacidad para improvisar. Pero si tengo que improvisar cuando va desfilando la delegación canadiense porque ni sé quién es el abanderado, entonces cuando llega lo de verdad imprevisto, no tengo la energía o la mente para poder hacerlo. Y a ustedes seguro les pasa igual. ¿Cuántas veces no tienen que improvisar? Que estén frescos para improvisar en lo inevitable, no para improvisar en lo que ya sabíamos que iba a suceder. Y parte de esa ventaja competitiva me regresa a lo de Zidane. No puedo ofrecer menos. Mucha gente me decía, ¿para qué vas a estudiar Zulu yendo a Sudáfrica si en Sudáfrica se hablan 10 idiomas? De hecho, el himno nacional es precioso en inglés, en afrikaans, que el afrikaans es parecido al neerlandés o holandés, por los colonos que llegaron hace 400 años, cosas así. En Zulu, en Sesotho, en Xhosa. Yo aprendí Zulu, sobre todo por unas letras muy curiosas como la X, que es, o la Q, que es, si es X, Q, la C. No, cuando yo supe que tenía esas letras dije, yo tengo que aprender esto. Me acuerdo que pequeño se dice Kanrane, me decía mi esposa, cuando tengamos un perro hay que ponerle Kanrane. O sí, ya nos veo caminando por la Roma, Kanrane para acá. Yo no puedo ofrecer menos, siempre se tiene que ofrecer más. Nunca alguien que busque tu servicio se va a conformar con que hagas siquiera un ápice abajo de lo que sueles hacer, más bien esperan que hagas más. Así es la vida. Lo bueno es que nos vamos preparando día con día para poder ofrecer más, y es parte de esa ventaja competitiva. Con Qatar me volvió a pasar, porque Qatar es un país que se basa en una población de 10% de cataríes, el resto son extranjeros. Todo el mundo habla inglés, o hindi, porque hay mucha gente inmigrante de la India, o urdu. Yo aprendí árabe porque yo entendía que para poder compartir esa cultura era imprescindible. Y hasta dónde llegamos, hasta donde queramos. ¿Qué tiene que hacer un periodista deportivo con Clinton, con Madonna, con el Dalai Lama, con Katzenbach el escritor, con Will Smith,
Sí, con Pelé, con Phelps, con Cristiano, con Federer, se puede entender más. Pero ¿qué exige cuando decidimos subir esa regla? Exige, sin lugar a dudas, prepararnos más y arriesgarnos más. Y que en ese camino ha habido sedes muy grandes como Rusia y muy pequeñas como Qatar. Hacer 24 horas de programa sobre Rusia, bueno, dice si es enorme, y hacerlas de Qatar es el reto. Y que lo importante es que yo cuente historias. En la pandemia, ¿se acuerdan de la película de Tom Hanks, del náufrago, que le decía Wilson a su amigo, que era la pelota? Ese era mi Wilson, porque fui al Super Bowl en Tampa y fui a los Olímpicos en Tokio con ese camarógrafo. Ya hasta le platicaba, ya hasta lo abrazaba. Lo importante era contar historias y había que adaptarse. No es lo ideal para alguien que se ve acostumbrado, muy mal criadito, a viajar con un crew de 5 personas, pero es lo que había. Y este punto que para mí es medular, y con este cierro. No sé cuánto les gusta el rock, es John Paul Jones, el bajista de Led Zeppelin. Más famoso Page, el cantante con sus gritos y los pelos, el guitarrista con todo lo que puede de virtuosismo, Plant, el cantante con los gritos. Pero este era el genio. Cuando lo entrevisté, ya estamos de acuerdo, ¿no? Cuando lo entrevisté, antes de empezar me dice, disculpa, te pido un favor, dígame Mr. Jones, ¿se puede que no hablemos tanto de lo de Led Zeppelin? Why? Dice, es que it was quite okay, estuvo bien. Sí, quite okay, Stairway to Heaven, cualquier cosa. Cambiaron la música para siempre. Pero me gusta hablar de lo que hago hoy, no de lo que ya hice, de lo que creo hoy, no de lo que ya creo. Si este hombre me decía eso, hay veces la mejor enseñanza no te llega entrevistando, sino fuera de la entrevista. Y es obvio. Pero para poder hacerlo hoy, nos tenemos que adaptar. Un camino que irá cambiando a una velocidad insospechada por la inteligencia artificial, por el uso de Internet, por los nuevos estudios incluso muy apegados a la genética, si no estoy equivocado, que repercuten en sus labores. Por lo exigentes y demandantes de ahorita yo quiero mi respuesta. Antes pues tenía fiebre el niño y en lo que ibas al doctor y en lo que te recibían después de 3 horas te enterabas. La mamá o el papá hoy en un segundo ya escribí, porque ella no me contesta, es que ya se le subió al doctor, es que ya no me pela. Sí. Entonces estoy tratando 85 niños más. Ante todo eso tienen que luchar. Y el único camino para lograrlo es decidiendo si el mejor de los tiempos puede ser el peor o bien puede ser el mejor. ¿Cómo nos vamos a enfrentar? ¿Como debilidad o como oportunidad? Y el camino para convertir esa debilidad en oportunidad es desarrollo, esa capacidad para adaptarnos a todo desafío, porque no nos van a preguntar, no es opcional. O nos descarta o nos deja arriba del tren. Ustedes deciden, y si están acá en estos 10 años de Medical Board, si están acá, es porque la excelencia los ha traído hasta acá y porque evidentemente siempre lo han hecho. Es un privilegio estar con ustedes. Muchísimas gracias.